Vacaciones, digamos. Claro, no, él no tuvo vacaciones. Una vez se nos enfermó Monseñor Ferro allá, quien estaba ahí era Gerardo Sueldo. Cuando mi viejo tuvo su primer infarto, yo le pedí a un cura que lo fuera a confesar, un compañero, y él no se animaba porque era chango de edad mío, chico, éramos todos jóvenes. Entonces Gerardo, que había trabajado todo el día, a la noche, cuando ya no daba más, fue a confesarlo a mi viejo. Eso no se olvida, Monseñor, ¿no? Por supuesto que no, ¿cómo te volvió una cosa así? Y entonces esa proximidad con la gente la tenía. Era un hombre culto, entonces no era una proximidad populista, pero era una proximidad y una cercanía real con la gente, ¿no? Que lo llevó, por ejemplo, te pueden contar la gente de Mailín, si vos pudieras hablar con el Sigmund Schatzle, por ejemplo, él se iba, y vos sabés que en Mailín no sé ahora cómo estará, pero no había ni agua ni cosa por el estilo, el tipo se lo bancaba los 9 días, y estaba como uno más, no reclamaba, comía lo que le ofrecían, si podía bañarse se bañaba, si no, ahí estaba al pie del cañón. Eso para mí es servir al pueblo. Pero lo que pasa es que lo hacía desde los dos ejes esto, que han sido su gran impulso, digamos, su gran riqueza, que se convirtió en un impulso pastoral. La catequesis y la liturgia. No te olvides que, por ejemplo, el congreso catequístico que se hizo en el 88, cuando vino el Papa Juan Pablo, que hace mención de lo que se iba a celebrar en Rosario, que fue él el alma de todo esto, su servicio apareció a través de eso, ¿no es cierto? Cuando lo hace, eso yo lo viví cuando Gerardo era sacerdote del clero de Catamarca. Sí. Cuando lo mandan a Orán, el tipo trabaja fuertemente organizando la diócesis como sucesor de Guirao, que lo había mandado a Santiago, después lo sucede en Santiago, y en la diócesis, ¿qué hace? Organizarla. Crea parroquias, trata de consolidar el seminario, logra algunas vocaciones, que después me tocó ordenarlo a mí, pero él también ordenó a algún sacerdote, ¿no es cierto? Yo soy heredero inmediato de Gerardo, ahí en Orán, ¿no? Y él tenía claro el proyecto y trabajaba, y tenía lo que dicen los tanos, ¿no? Era lungo mirante, sabía mirar al lejos, entonces asentaba bien las cosas. Y trabajaba con la gente, sobre todo con laicos que lo acompañaban con mucho entusiasmo, sea en la catequesis, sea en la liturgia. Pero además, en el caso de Orán en particular, él potencia lo que es la pastoral aborigen. El equipo de pastoral aborigen que actualmente sigue trabajando en Orán, mira que ya han pasado más de 30 años, es él el que lo promueve. Sí, sobre todo lo reconoce, porque estaban en la zona de Morillo, en pleno Chaco salteño, en el departamento de Rivadavia, que es la zona más pobre del país, la más pobre es la que está vecina del lado de Formosa, pero forman un conglomerado muy pobre, con criollos y aborígenes. Además, en Orán tenés la realidad de aborigen no solamente en ese mundo, que es un mundo huichí, sino también en el mundo chiriguano, que está más sobre la Ruta 34. Y él promovió eso, es decir, yo considero que es un hombre con olor, un pastor con olor a oveja, no tengo la menor duda. Cuando va a Santiago, él capta las dificultades sociales y se convierte en una voz de los que no tenían voz. En ese momento ya estaba instituido esa Comisión para los Derechos Humanos y él se pone al lado. Y se convierte en voz. Sus homilías hasta podían sonarte demasiado pesadas si vos querés en una Pascua. Pero señora, disculpe, ¿no? Él la crea la comisión y la otra... ¿Él la crea o estaba? No, él la crea. Él la crea. La otra sería... Pero él utiliza la doctrina social de la iglesia. No tengo la menor duda. Él jamás... No era digamos así, un impulsivo que trabajara desde el que le dolía el estómago, sino trabajaba desde del estudio de la doctrina social de la iglesia. Y sobre todo, era un hombre muy consciente y celoso de la dignidad y de la libertad de las personas. Mirá, Gerardo, eso le diría, Gerardo, tu vida no ha sido en vano, ni tampoco tu muerte. Lo que vos has dejado en la catequesis todavía sigue marcándonos. Aunque ahora hemos dado el paso hacia la iniciación cristiana, pero todo ese sentido de la formación permanente, que vos tanto lo destacaste en el Congreso de Rosario, ahí por el 88, el Congreso Catequístico de Rosario, eso está como alimentando el proyecto catequístico. Esa visión de iglesia amplia, abierta,
Me parece que el Papa Francisco nos la está ofreciendo cada día y nos está desafiando cuando nos invita a salir de nuestras comodidades y de nuestros aburguesamientos y a seguir adelante. Así que desde el cielo bendecimos. Sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. La cuestión que lo único que lo buscaba Monseñor Sueldo han sido segundos y no lo veía. Entonces siento un grito fuerte, un grito casi salvaje, te diría, como era que paren. En ese momento es como si se hubiese detenido la cámara y uno se hubiese quedado ahí como un instante de alto ahí, que he visto como cuando jugábamos con los chicos, todos quietos, y alcanzo a ver que alguien se levanta, como si se abrieran las aguas, digo. Sí, y, como el Mar Rojo. Exactamente, como el Mar Rojo. Y lo veo a Monseñor Sueldo, yo ahí lo único que lo intento es irme para sacarlo. Y entonces él empezó a hablar. Dio un mensaje de 1 minuto, corto. Les pedía el diálogo, les habló del no había que tener miedo, que tenemos que transformar, que la violencia no llevaba a ningún lado. 1 minuto, no fue más. Bueno, y de repente se empezaron a alejar. Tanto la policía retrocedió como retrocedieron los policías, los choferes de colectivo. Yo estaba ya a la par de Monseñor Sueldo y salimos, le digo, Monseñor, no sé, lo han golpeado, alcanzo a decir lo han golpeado. No, nada, aquí, pero nada importante. Bueno, la cuestión, entramos al obispado y ahí él se empezó a quejar. A ver, alguno que me revise aquí, no sé qué tengo. Le habían pegado un palazo. ¿Quién le ha pegado? La policía, los choferes, no sé, hacía un amontonamiento. A él lo tiran al piso, porque por más bajito que él era, lo hubiese visto. A él lo han tirado al piso y alguien, vaya a saber quién ha sido, lo golpea. Lo empujan, lo golpean y le pegan un palazo en la espalda. Y eso me impactó a mí, me impactó de tal manera ver un obispo, ver un pastor, ver un cura, porque en definitiva él se definía más que obispo, pastor, como un cura, metido ahí, llevándome a asumir mi responsabilidad, poniéndose él en lugar de lo que yo tendría que haber hecho. Realmente a mí me cambió la vida. Uno puede contar muchas anécdotas de Monseñor Sueldo, pero esa para mí fue la gran impronta que ha dejado en mi vida personal y en mi vida como funcionario en ese momento de la municipalidad. Él siempre hablaba, entre las tantas cosas, de las debilidades. Y no es fácil hablarle a Monseñor Sueldo en este contexto, 21 años casi después de su lamentable desaparición física. Y yo, ¿qué le podría decir? Yo primero, agradecerle, a mí me cambió la vida. Me cambió la vida en muchos aspectos. Mi vida personal, familiar, profesional y política. A mí me ha cambiado la vida absolutamente, giros totales, absolutos. Lo que yo veía antes de Monseñor Sueldo y lo que veía después de Monseñor Sueldo en mi vida han sido muy distintas. Él me ha dejado una impronta muy profunda en mi forma de pensar y de intentar actuar. Pensar distinto y pensar algo alternativo es más sencillo, pero el actuar no es tan sencillo. Y ese es, poder decirle un agradecimiento de por vida, un perdón por no tener el coraje que él lo tenía, perdón por no poder acercarme más a ese mensaje que más que un mensaje de un obispo, de un pastor, es un mensaje profético. Siempre recuerdo ese mensaje que dio en la catedral en una de sus misas por su exequia, y lo definieron como el profeta de la libertad. Agradecerle a Monseñor Sueldo, pedirle perdón, porque sé que hay muchas cosas que en lo personal no he podido hacer, y sé que hay muchas cosas que los santiagueños todavía no hemos podido entenderlo, Monseñor Sueldo. Cuando llegan los 4 de septiembre me acerco siempre al lugar de ese siniestro, de ese difuso presentación de un accidente que en lo personal nunca lo fue. Hubo otras cosas ahí atrás, tapadas, ocultas, que hasta el día de hoy siguen tapadas y ocultas, y siempre digo lo mismo: agradecerte, Monseñor Sueldo, y pedirte perdón. Y
pedirle que en lo personal y en la como colectiva sociedad nos dé fuerza para intentar siempre ponernos de pie. Esa era una frase que él tenía, una frase de Monseñor Sueldo. Pónganse de pie, santiagueños, no tengan miedo, el miedo encadena, el miedo te encorseta y el miedo te hace sentir prisionero de la propia decisión de uno, sean libres. Y decirle muy poco lo mío, simplemente es agradecer, pedir perdón y fundamentalmente seguir intentando, comprometiendo el desafío de imaginar un Santiago del Estero con el sentido de libertad que él proféticamente nos marcó. Muy bien, muchas gracias. De todo esto me di cuenta que este obispo fue un grosso. Tal vez desde ahora miraré el crucificado con otros ojos. Fuerte como la muerte es el amor. Y pensar que solo lo leí en un libro, que hasta ahora no creía. Ahora no sé cómo llamarlo. Obispo de los pobres, mártir, Superman, un idealista. Sonriendo, has dicho mi nombre en la arena.